Bueno, quiero agradecer a los organizadores de estas importantes jornadas para la Argentina, diría, realmente son únicas y realmente abren un camino inesperado y hermosísimo, muy especialmente al señor decano de la Facultad de Teología, el padre Gerardo, eh, por haberme invitado, al doctor Juan Bautista García Bazán, y decirle a mi querido amigo y colega, el doctor Adolfo Royman, que estoy muy feliz de volverlo a ver y a encontrar. Así que dicho esto, vamos a comenzar con la ponencia. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, ahí está. Orígenes joven y Orígenes ya hombre anciano. Introducción. Quisiera comenzar esta ponencia con una reflexión sobre la esencia del esoterismo escrita por Édouard Jouret a finales del siglo XIX en su libro Los Grandes Iniciados. La doctrina esotérica no es solamente una ciencia, una filosofía, una moral, una religión. Es la ciencia, la filosofía, la moral y la religión, de las cuales no son todas las otras más que preparaciones o degeneraciones, expresiones parciales o falsificadas, según se encaminen hacia ella o se alejen. Lejos de mí el vano pensamiento de haber dado una demostración completa de esta ciencia de las ciencias. Sería menester para ello nada menos que el edificio de las ciencias conocidas y desconocidas, reconstruidas en su orden jerárquico y reorganizadas en el espíritu del esoterismo. Todo lo que espero haber probado es que la doctrina de los misterios se encuentra en la fuente de nuestra civilización, que ha creado las grandes religiones y que el cristianismo conduce hacia ella a todo el género humano con su reserva esotérica, y que a ella tiende providencialmente la ciencia moderna con el conjunto de su marcha, y que ambos finalmente deben encontrarse allí como en un puerto de reunión para hallar su síntese. Esta profunda reflexión de Jouret con respecto a que la doctrina del esoterismo, término cuyo significado explicaremos más adelante, está presente en todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad y que debe ser considerada como la ciencia de las ciencias, porque en ella se encuentran contenidas en forma jerarquizada todos los conocimientos que permiten el acceso al conocimiento de lo divino y a toda la realidad manifestada a partir de ese primer principio, nos remite a uno de sus principales representantes de Occidente. Nos referimos a Orígenes de Alejandría, quien en el Concilio de Constantinopla, realizado en el siglo VI, recibió condenas muy duras. Entre las consecuencias de estas condenas, la más perjudicial para la historia de Occidente fue sin duda la ruptura epistemológica entre las diferentes ciencias, que destruyó el modelo de una ciencia integral en donde la sabiduría, como fundamento teológico, filosófico, cosmológico y místico, permitía un paradigma relacional del conocimiento y de la experiencia total de la vida humana, deviniendo de esta forma en un paradigma de una gran separatividad epistemológica entre las diferentes disciplinas. ¿Se ve bien? Moví los márgenes, ¿está bien? A partir de esta fragmentariedad, Occidente se vio sumergido en la incomunicabilidad entre las ciencias, lo cual hizo imposible encontrar respuestas integrales a las grandes intuiciones de la vida humana, tales como la existencia de diferentes dimensiones por las cuales el alma atraviesa luego de la muerte física, los diferentes cuerpos que coexisten en un ser humano, etc. Básicamente, y para adentrarnos en el tema propuesto en esta ponencia,
Diremos que Orígenes fue condenado por sostener un cristianismo místico esotérico, y en ese sentido, las condenas del Concilio de Constantinopla se hicieron desde un paradigma epistemológico que impidió comprender la relación entre el tiempo y la eternidad, entre el principio y el fin, entre la gracia y el libre albedrío. Y así el documento del año 553, en el que con una dureza casi inexplicable se afirmaba que si alguno sostiene la fabulosa preexistencia de las almas y la monstruosa apocatástasis que la sigue, que sea anatema, se constituyó en la peor tragedia epistemológica de Occidente. Afortunadamente, el siglo XXI está tratando de superar esa tragedia a través de paradigmas integrales, holísticos y participativos que permitirán encontrar nuevamente los puentes de comunicación entre las diferentes ciencias, la espiritualidad y la necesaria pedagogía de iniciación que los seres humanos deben realizar para adentrarse en la sabiduría divina. Brevemente quisiéramos explicar qué entenderemos por esoterismo. En primer lugar, diremos que como concepto claramente connotado, es una denominación moderna. Así lo ha afirmado el estudioso judío Uwe Strunza al escribir en su excelente libro Higher Wisdom que, como concepto, el esoterismo es relativamente nuevo. El esoterismo parece haber sido utilizado por primera vez por Jacques Bandel en su Historia del Gnosticismo, publicado en 1828. Sin embargo, la práctica de mantener las doctrinas religiosas o filosóficas dentro de un pequeño grupo de iniciados y fuera del alcance de los demás existe desde la antigüedad. Esto es lo que nos dice Goethe Strunza. Si bien Strunza no acuerda con que este esoterismo antiguo tenga conexiones con autores relativamente modernos como Elena Blavatsky, Madame Blavatsky, y la sociedad teosófica que ella confundó, nosotros consideramos que en su magna obra, La Doctrina Secreta, también podemos encontrar importantes claves de comprensión para analizar el esoterismo en la antigüedad tardía, así como también para identificar las causas de su posterior condena por parte de la ortodoxia triunfante. El esoterismo tendría como misión principal entonces proteger a la sabiduría y a la potencia contenida en lo divino, independientemente del nombre que asuma en cada tradición, del uso inadecuado de aquellos que no tienen la suficiente preparación para adentrarse y transformarse a partir de ese conocimiento. En ese sentido, y siguiendo la definición propuesta por Madame Blavatsky, el esoterismo es el conocimiento profundo y oculto que revela las leyes universales y los misterios de la vida, accesibles solo a aquellos que buscan la verdad más allá de las apariencias. Entre los representantes de esta doctrina matriz, Elena Blavatsky menciona explícitamente a Orígenes, y así en la introducción a la doctrina secreta afirma que las enseñanzas esotéricas fueron, al menos conocidas en parte, por varios padres de la Iglesia. Se sostiene con fundamentos puramente históricos que Orígenes, Ginesio y aun Clemente de Alejandría habían sido iniciados en los misterios antes de añadir al neoplatonismo de la escuela alejandrina la de los gnósticos bajo velo cristiano. Orígenes, uno en general lo incluye entre los padres de la Iglesia, si bien con las condenas que tuvo no lo es oficialmente. Hasta ahí la cita de Madame Blavatsky. Las doctrinas esotéricas en la doctrina, las doctrinas esotéricas en la doctrina de Orígenes, un debate abierto en los estudios patrísticos. Luego de esta breve explicación acerca de las características fundamentales del esoterismo, deberemos necesariamente añadir que la expresión general utilizada por Orígenes para referirse a estas doctrinas secretas, o
también en otras traducciones inefables, es aporretus logos. También que Orígenes no confunde las nociones de esoterismo con la de misticismo, ya que en el comentario al Evangelio de Juan, texto al cual nos dedicaremos en esta ponencia, claramente afirma que las doctrinas esotéricas y mística, apórreta, cae mística, teoremata, que vienen de la verdadera viña, son llamadas vino porque alegran y comunican una exaltación divina y son dadas a los que colocan sus delicias en el Señor y desean no solamente ser alimentados por Él, sino también encontrar en Él sus delicias. Para Orígenes, las doctrinas secretas guardan y custodian los arquetipos eternos y universales contenidos en la epinoia más antigua del Hijo, la Sofía, la sabiduría, que es manifestada a través de su otra epinoia esencial, el Logos. La mística, por su parte, se refiere para el alejandrino al proceso gradual e iniciático que conduce al reencuentro de esas verdades esenciales que están inscritas en los noes o criaturas intelectuales desde la preexistencia, pero que fueron olvidadas temporariamente por las almas, psique, luego de la caída a causa del libre albedrío. Recordemos que en la doctrina de la preexistencia había un primer momento en que había noes, donde no había diferencia esencial entre ángeles, hombres y demonios. En su caída o enfriamiento, digamos, al aminorar el amor, Orígenes dice que transitoriamente podrán convertirse en hombres, ángeles y demonios, pero nunca van a ser categorías estancas como luego después fueron en la alta escolástica. Entonces es necesario distinguir la noción de noes con las de psique o alma. La comprensión integral de esos arquetipos será alcanzada a través de grados cada vez más elevados de contemplación, que conducirán a una recuperación planificada de la divinización del principio en el momento de la apocatástasis, otra de las nociones condenadas, o restauración final. Las almas, que al final de estos grandes ciclos devendrán nuevamente el noes, luego de un camino de varios eones y de mundos sucesivos, superarán plenamente toda separatividad existencial, así como también toda fragmentación en el conocimiento, alcanzando de este modo la ciencia de las ciencias, que no es otra que la sabiduría de Dios. Las preguntas que debemos hacernos a continuación son las siguientes. ¿Tenía Orígenes un conocimiento profundo de las tradiciones judías esotéricas? ¿Influyeron de sus propias doctrinas, tales como por ejemplo en la cuestión sobre la preexistencia y el martirio? Y en tercer lugar, ¿se limitó Orígenes tan solo a estudiar las doctrinas esotéricas judías o fue capaz de organizar un sistema original de clara identidad cristiana? A fin de responder estas preguntas, seleccionaremos algunos fragmentos del comentario al Evangelio de Juan que nos permitirán evaluar la importancia que para el alejandrino tenían estas doctrinas. Para responder a la primera cuestión acerca del conocimiento que Orígenes tenía sobre estas tradiciones, leemos en el libro 19 lo siguiente. Vale la pena buscar bajo qué impulso los judíos, en respuesta a la declaración, allí donde yo voy, vosotros no podéis ir, hacen esta pregunta. ¿Es que se va a matar y por eso dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir? Sobre este interrogante es necesario responder a quienes escuchan atentamente y con profundidad las palabras de los judíos relatadas en los evangelios, pues es evidente que ellos han dicho muchas cosas siguiendo tradiciones secretas y reservadas. Tinás paradoces aporretus caena que joqueroguías, como si hubieran tenido conocimientos diferentes de los conocimientos comunes y divulgados.
Observemos el paradosis. Y cuando nosotros observemos esas tradiciones comparando sus doctrinas, buscaremos entonces si han hecho esta pregunta al Salvador, teniendo también a la vista un sentido más profundo. Vemos pues que Orígenes, además de tener un conocimiento certero de la existencia de estas doctrinas esotéricas en la tradición judía, tenía una alta estima de las mismas. En cuanto a la segunda pregunta que nos hicimos, y para explicar el ingreso de las almas a los cuerpos, Orígenes recurrió también a estas tradiciones. Así, en el libro sexto, utilizó explícitamente el apócrifo judío de Enoch como una forma de fundamentación para su propia doctrina de la preexistencia, al afirmar que, veamos entonces los términos del Evangelio. Jordán se traduce por descenso de aquellos. Este nombre se parece, si puedo decir así, al de Yared, que significa el que desciende. En efecto, tal como está escrito en el libro de Enoch, si se quiere admitir este libro como santo, Yared es un hijo de Malalel, nacido en los días del descenso de los hijos de Dios hacia las hijas de los hombres. Algunos han supuesto que este descenso indicaba de una manera velada al de las almas hacia los cuerpos, admitiendo que era el vaso terrestre que designaban metafóricamente las hijas de los hombres. Si fuera así, ¿cuál sería entonces el río descenso de aquellos al que es necesario ir para purificarse y al cual no desciende con su propio descenso sino para los hombres, sino nuestro Salvador, que separa a aquellos que han sido puestos en posesión de su herencia por Moisés, de los que reciben su propia parte de Josué, en este caso Jesús? También para explicar la doctrina del martirio de Jesús, recurrirá a las doctrinas secretas, buscando respaldo argumentativo en la hermenéutica bíblica judía. Por eso dice Orígenes en este texto muy interesante del libro sexto, por eso se ve también en el Apocalipsis un corderillo parado que parece degollado. Según doctrina secreta, Dinás Aporretos Lobos, este cordero degollado es la víctima ofrecida en expiación por el mundo entero, aceptando también la inmolación. Conforme al designio de amor del Padre por los hombres, Él nos ha comprado con su sangre aquel que había tomado posesión de nosotros, ya que estábamos vendidos por nuestros pecados. Para comprender de un modo más contemplativo, incluso aunque sea de manera limitada, el sentido de tales sacrificios que purifican a aquellos por los que se ofrecen, es necesario comprender la razón por la cual la hija de Jefté fue ofrecida en holocausto. Él fue vencedor de los hijos de Amón mediante un voto, al que también consintió aquella misma que fue ofrecida en holocausto, porque su padre había dicho: yo he abierto la boca contra ti delante del Señor. Ella respondió: si tú has abierto tu boca contra mí delante del Señor, cumple tu voto. En cuanto a la tercera pregunta que nos hicimos, y que está referida hacia Orígenes, solo se limitó a copiar las doctrinas esotéricas judías, o si fue capaz de organizar un sistema original de clara identidad cristiana, mostraremos en otro fragmento del libro sexto que el maestro alejandrino distinguía claramente la total novedad del mensaje de Jesús frente a cualquier otra tradición. Y así afirmaba que otro dirá que todo el contenido de la ley y de los profetas, el que Moisés y los profetas conocían con exactitud, el sentido espiritual, pero relatado así como era necesario, de una manera velada y disimulada, son las semillas. Porque cuando el hombre experimentado escucha una palabra sabia, hace el elogio de esta y agrega a ella de lo suyo. Está claro que los apóstoles, utilizando los gérmenes de doctrinas secretas y profundas, ya comprendidas por Moisés y los profetas, han ido más allá para llegar a una contemplación mucho más extensa de la verdad, puesto que Jesús elevaba sus ojos e iluminaba sus pensamientos, y esta contemplación más extensa era la siega de vastos campos.
No se trata de que ellos fueran inferiores, de que los profetas y Moisés no hubieran visto desde el principio lo que los apóstoles vieron en el momento de la venida de Jesús, sino que se trata de que ellos esperaban la plenitud del tiempo, donde con lo inaudito de la venida de Jesús, revelaciones más inauditas, diferentes de todo lo que fue jamás dicho o escrito en el mundo, debían hacerse por quien no ha considerado su igualdad con Dios como un botín, sino que se ha anonadado a sí mismo y ha tomado la forma de un esclavo. La lectura de estos textos nos muestran la decisiva importancia que las doctrinas secretas tenían para el alejandrino. En ese sentido, no podemos estar en lo más mínimo de acuerdo con la prestigiosa especialista italiana Adela Castagno, quien afirma que interesa en esta cuestión captar lo específico de la posición origeniana. Un rasgo del esoterismo es la convicción de poseer tradiciones escritas y orales, destinadas a círculos restringidos de personas que solo pueden transmitirlas y custodiarlas. Este aspecto no aparece en los escritos origenianos que han llegado hasta nosotros. Los textos citados por estudios antiguos y recientes que sostienen lo contrario, Lebreton en 1920 y Strunz en 2005, no resisten un examen atento. Es muy categórica la cita. Desde nuestra perspectiva, estos dos estudiosos que Adela Castagno rechaza, junto a la maravillosa obra de el apellido del cardenal, de Jean Daniel Hur, el mensaje evangélico y el cristianismo helenístico en los siglos segundo y tercero, que dedicó el cardenal Daniel Hur el último capítulo de su libro a la gnosis origenista, mostrando la influencia de la apocalíptica judía en el esoterismo origeniano, son una confirmación del cristianismo místico esotérico en el que se fundó la doctrina de Orígenes. Lo que a nuestro criterio no comprende bien la colega italiana es que la necesidad de que los cristianos más evolucionados espiritualmente custodien las enseñanzas secretas no remite a un elitismo cerrado, sino a la necesidad de proteger la sabiduría de Dios y de su Hijo, e incluso de proteger a los que no están preparados para este conocimiento, ya que podrían desviarse y cometer serios errores, como fue el caso, según Orígenes, de Judas. Orígenes es quizás el único autor de la patrística que no lo condena tan duramente a Judas por traidor, sino que en realidad lo que le pasó a Judas es que no estaba preparado para absorber o comprender la doctrina esotérica. Y justamente, digamos, dice Orígenes, vuelve el argumento, dice en el contrasenso, que por eso se ahorcó, porque cuando comprendió, se ahorcó, no porque fuera un traidor, sino porque en realidad fue demasiado alimento espiritual para él. De ahí la necesidad de la iniciación progresiva en todas estas tradiciones. De no seguir esta línea de investigación, el comentario del Evangelio de Juan de Orígenes sería inentendible y los siguientes textos serían totalmente inexplicables. Dice Orígenes: porque yo pienso que los tesoros envueltos en tinieblas que nos son revelados en Cristo no son más que estas palabras: Dios ha puesto su escondite en las tinieblas y el santo comprenderá la parábola y la sentencia envuelta en tinieblas. Examina si es por este motivo que el Salvador ha dicho a sus discípulos: por esto todo lo que vosotros habéis escuchado en las tinieblas, decidlo en la luz. En efecto, los misterios que él había transmitido en secreto y que eran escuchados por la muchedumbre con dificultad y sin claridad, él les ordena anunciarlos a aquellos que una vez que han sido iluminados se han convertido en luz y son llamados para estar en la luz. Otro texto dice: diciendo que hay realidades que están más allá de lo que está escrito, no pretendemos con esta afirmación que ellas puedan ser conocidas por la multitud, sino que han sido conocidas por Juan
que escuchó que eran las palabras de los 7 truenos, sin estar autorizado a escribirlas, que las comprendió, pero que para escatimárselas al mundo no las escribió. Él pensaba efectivamente que el mundo mismo no contendría los libros que él hubiera escrito. De otro fragmento, lo mismo que la luz del sol reduce a nada el resplandor de la luna y de las estrellas, de la misma manera los seres iluminados por Cristo y que reciben en ellos sus rayos no tienen ninguna necesidad del ministerio de los apóstoles, este texto es fuerte, ni de los profetas, pues es necesario atreverse a decir la verdad, ni de los ángeles. Yo añadiré incluso que ni de las potencias superiores, ya que ellos son enseñados por la luz engendrada en primer lugar. Finalmente, y a fin de evaluar la relación de Orígenes con el mundo judío, deberemos hacernos 2 preguntas más. La primera está destinada a realizar una evaluación de un tema muy discutido en los ámbitos académicos y que se refiere a la supuesta desvalorización de Orígenes con respecto al judaísmo. Al respecto, Willy Strunza ha publicado un interesante artículo hace menos de un mes en el libro Homenaje a Lorenzo Perrone, en donde vuelve a plantear la cuestión. En este artículo afirma que para Orígenes, al igual que para toda la tradición patrística, los judíos contemporáneos, herederos de los fariseos, tenían un velo ante los ojos que les impedía comprender correctamente sus propias escrituras. Habían perdido la capacidad de encontrar la llave adecuada para abrir cada puerta de la gran mansión de las escrituras, pero también para él el verdadero cristianismo es idéntico al judaísmo secreto, una tradición secreta mejor conservada en el cristianismo que entre los rabinos, adaptando así la llave correcta a cada puerta. Por lo tanto, las tradiciones esotéricas hebreas son equivalentes a la interpretación espiritual de la Iglesia o más precisamente del verdadero cristianismo. Este es el texto, el último texto que ha escrito Strunza. Si bien acordamos con Strunza en que Orígenes comienza el comentario al Evangelio de Juan, identificando al judío en secreto de Romanos 2:29 con el auténtico cristiano, esto no implica un menosprecio de sus tradiciones esotéricas y de su historia en general. Así lo expresa claramente al afirmar que, así como yo pienso que el pueblo antiguamente llamado de Dios se repartía en 12 tribus, y el orden levítico superior a las demás tribus también se repartía en varios órdenes de sacerdotes y de levitas, que estaban al servicio de lo divino, de la misma manera considero que todo el pueblo de Cristo, según el hombre escondido en el fondo del corazón, llamándose judío en secreto y estando circuncidado en espíritu, posee de una manera misteriosa las particularidades de las tribus. Esto se puede aprender de forma manifiesta en el Apocalipsis de Juan, pero para los que saben escuchar, ninguno de los otros profetas ha guardado silencio sobre estas cosas. Finalmente, y para concluir esta ponencia, será necesario preguntarse lo siguiente. ¿Cuál fue el objetivo último del cristianismo místico esotérico de Orígenes? A esta pregunta responderemos que, desde nuestra perspectiva, el objetivo del imponente sistema de Orígenes se encuentra fundamentado en su paradigma de la relacionalidad, a partir del cual la presencia de Dios Padre y de su Hijo se manifiestan en todos los planes de la existencia a través de las epinoias más antiguas del Hijo, la sabiduría y el logos. Este fundamento permite las siguientes conexiones. 1. La relacionalidad entre la eternidad y el tiempo a través de la doctrina de la preexistencia y de la apocatástasis. 2. La relacionalidad entre teología, exégesis y experiencia mística. Y en tercer lugar, la relacionalidad entre las diversas ciencias de su época, a partir de lo que hoy llamaríamos diálogo inter y transdisciplinario. Podemos encontrar desplegado este paradigma de la relacionalidad en uno de los pasajes más bellos del comentario al Evangelio de Juan, en donde afirma que, además del mundo visible y sensible que consta del cielo y tierra, o de cielos y tierras, hay otro mundo en el que viven los seres que no se ven, y todo ello es un mundo invisible, un mundo que no se ve y un mundo inteligible. Con su vista y hermosura gozarán los puros de corazón,
preparados mediante su contemplación para ver a Dios como Dios puede ser visto. Pasajes como estos nos permiten afirmar nuevamente que la genialidad de Orígenes consistió en postular una ciencia de las ciencias en clave absolutamente cristiana. Esta sabiduría de Dios como ciencia por excelencia permite para el alejandrino la coexistencia del tesoro oculto de la Escritura con las explicaciones que aportan las diferentes ciencias de su época en la clasificación de ese tesoro, en especial la cosmología y la astronomía y la doctrina mística del progreso espiritual. En ese sentido, versículos bíblicos como porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, o en la casa de mi padre hay muchas mansiones, no serán para el alejandrino simples metáforas, sino que ayudarán a todo cristiano a retornar a la casa del Padre a través de su Hijo Sofía. En efecto, la exégesis del versículo joánico en la casa de mi Padre hay muchas mansiones debía ser incardinada para Orígenes en la consideración de la existencia real de dimensiones sutiles y etéreas, además de la física, tal como actualmente lo explica la física cuántica. Sin ambigüedades lo expresa nítidamente en el siguiente fragmento del De Principiis. Si alguno fuera limpio de corazón, más puro de mente y de entendimiento, más adiestrado, al partir con mayor rapidez, subirá pronto al lugar del aire y llegará al reino de los cielos, como si dijera a través de las moradas de cada lugar, que los griegos designaron esfairas, esto es, esferas, y la escritura divina llama cielos, en cada uno de los cuales verá en primer lugar lo que allí se lleva a cabo, y después conocerá también la razón de por qué se lleva a cabo, y así por orden recorrerá cada lugar, siguiendo al que entró en los cielos, Jesús el Hijo de Dios, que decía, quiero que donde yo esté, que estén también estos conmigo. Pero señala también la diversidad de lugares cuando dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Estas sentencias bíblicas serán, pues, claras señales objetivas que orientarán el camino hacia el conocimiento pleno que solo puede brindar la contemplación comprendida como la capacidad suprarracional e intuitiva de contacto directo con la divinidad alcanzada en la conclusión del progreso espiritual y de la gracia. Conclusiones. Pensamos que el análisis realizado en esta ponencia acerca de la necesidad de recuperar el valor y la importancia del cristianismo místico esotérico de Orígenes ayudará a Occidente a sanar la profunda herida de fragmentariedad que produjo el Concilio de Constantinopla al separar la teología, la filosofía, las ciencias y la espiritualidad en compartimentos estancos. Solo a través de esta profunda terapia de relacionalidad, Occidente recobrará su herencia esotérica y sus raíces que forman parte indisoluble de la doctrina universal de la sabiduría. Gracias.